Ahora cuéntame más de esta parte de clientología. ¿Cómo surge? La clientología surgió porque fíjate que ¿Es un término que tú acuñaste? sí, yo lo utilizo, pero hay otros autores que lo utilizan en Brasil, en los Estados Unidos, pero esta es la clientología by el coach Raúl, donde hacemos un análisis muy profundo de tu cliente, pero resulta que el cliente número uno somos nosotros mismos, entonces ahí comienza el proceso de clientología. Y llega un punto, después que exploras bases del servicio, la gestión de emociones, la comunicación, eso que mucho se habla en las empresas, y luego lo llevas a la parte central, es decir, a la estrategia. Tomas el tema de Customer Experience, el mapeo, la medición, y cuando estás en el centro de eso, allí es cuando verdaderamente se logra ese equilibrio y ahí desarrollas perfectamente el éxito para tu empresa. Entonces, clientología yo lo acuñé porque yo venía de dar cursos de atención al cliente, pero sabes que eso está como ya pasado de moda hablar de un curso de atención al cliente, qué pereza. Y esto estoy parafraseando lo que dicen muchos colaboradores de las empresas en Latinoamérica, pues hablando de Latinoamérica. Pero cuando tú entras con otra metodología, donde tú te exploras, donde puedes mirar ese punto ciego y dices, oh, yo pudiera estar allí, sin obligar a la gente, porque es que muchas veces los coaches te dicen, tienes que hacer esto, tienes que sonreír, y mira que esa no es la fórmula. La fórmula es que la persona quiera hacerlo y lo conecte con el propósito. Pero esto no se logra con un curso de un día, es un acompañamiento, porque ahí es donde está el éxito de todo, Ángel. Hablas del propósito y me surge esta pregunta. ¿Cómo haces que se conecte la gente que va a trabajar y que no piensa en el propósito, piensa en nada más llevar sustento a su casa? Porque yo creo que ahí está la brecha y ahí es donde está realmente el trabajo que se tiene que hacer. Y yo te pregunto, ¿cómo tú identificas cuando a una organización le hace falta esa satisfacción del cliente y además esa conexión entre el colaborador y la organización? Sí, fíjate que nuestros países latinoamericanos, yo creo que todos les pasa eso. Las personas trabajan muchas veces por sobrevivir, por llevar el sustento a la casa. Ese es un principio. Muchas cosas no siempre. Sí, bueno, pero entonces allí es cuando yo exploro el propósito. Hay unos ejercicios bien interesantes y muy seguramente tú has entrevistado personas que hablan de cómo encontrar ese propósito. Pero yo me he dado cuenta que cuando hacemos ejercicio de la búsqueda del propósito, la gente entra en conflicto. Pero si yo lo que quiero ser es fotógrafo, camarógrafo, peluquero, abogado, ¿qué hago yo siendo mesero en Miami? ¿Qué hago yo trabajando de esto si esto no es lo que es mi propósito? Entonces allí entramos en un espacio bien interesante. Es bueno, pero esto que estás haciendo hoy, ¿cómo contribuye o en qué porcentaje está contribuyendo para que puedas alcanzar ese propósito? Entonces ahí la gente encuentra el para qué, o sea, la razón de ser por la cual estás trabajando allí. Y las empresas tienen que explorar mucho ese propósito porque en clientología verificamos propósito de la persona, verificamos propósito de la empresa y ahí es cuando la empresa conoce y sabe cuál es ese pitch que tiene que llevar, cuáles son esas estrategias para entrar en un universo fascinante que se llama el Employee Experience. Y en ese Employee Experience, tú esencialmente exploras el propósito de las personas y buscas cómo emular eso para que entonces las personas estén motivadas. Porque motivar no es solamente hacer juegos y hacer cosas conectadas, por ejemplo, para que la gente esté sonriendo todo el tiempo o cantar el cumpleaños feliz o la fiesta de fin de año. La motivación también está en empatizar con esa persona, explorar verdaderamente su propósito y que en el mes ese jefe dé el ejemplo, porque las palabras te pueden convencer, pero los ejemplos, el ejemplo que pueda dar un líder es lo que verdaderamente va a arrastrar. No importa, yo he sido dueño de empresa y he tenido personas que no están relacionadas propiamente con el trabajo, pero me funcionaron, me apoyaron. Pero luego entendí que tenían que seguir su camino. Entonces también hay que aprender a renunciar a muchas cosas como líder. Y el empresario da ese ejemplo, pero sobre todo cuando estás captando el personal, tú buscas también gente y exploras ese propósito para ver si hace match con el propósito tuyo. Entonces también está en el antes. En el antes a mí me gusta una frase mucho que usa Rubén, que dice, corre rápido y contrata lento. Buenísima, me gusta, Sí. claro. Pero cuando estés contratando lento, o sea,
pero sin pausa, con determinación, con estrategia y sobre todo, hazle preguntas de cuál es tu propósito. Entonces tú dices, ah, esto se parece al mío, entonces, pero el propósito de la empresa tiene que ser un propósito redactado a nivel de servicio, centrado en el cliente, porque si vas a redactar un propósito empresarial que diga ser la mejor empresa de México, o la de Venezuela, o la de Colombia, estás, pero mal. El propósito tiene que ser donde esté tu cliente y allí se muestre cómo se transforma ese cliente. Entonces, así es como se redacta un propósito o una misión. Y eso entonces tú lo comparas con el propósito de ese futuro trabajador. Se parecen, por lo menos un 70%, entonces ya lo demás lo puede gestar dentro de la empresa. A ver, Raúl, tú has estado en diferentes países, has implementado satisfacción del cliente en diferentes países. Sí. ¿Cuáles son, ahora sí que las diferencias, las 5 diferencias, y me acordé de un buen amigo, que en Latinoamérica ¿cuáles son esas 5 diferencias en donde tú has implementado la satisfacción del cliente? ¿Qué cambia? ¿O todo es lo mismo? Siempre los mismos problemáticas, los mismos... Mira que hay un denominador común y ¿Cuál es el común denominador de la pregunta? sí, mira, ese denominador, ese común denominador es no me entienden, no me comprenden, no me escuchan. Entonces, no necesariamente es que tienes que pagar muchísimo como empresario, sino escuchar, explorar. Entonces, ahí es cuando las personas van a poder entonces estar alineadas, conectadas con ese propósito. No importa. Fíjate que nosotros tuvimos una experiencia ayer apenas te iba a decir... Entonces, y no estuvo como muy buena la atención, pero entonces nos preguntábamos, pero bueno, ¿quién fue? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue el jefe? ¿Fue el administrador o fue el mesero o el mesonero? Depende del país que nos estén escuchando. Y el punto es que muy probable ese mesero tal vez sea en el futuro un excelente odontólogo, pero es la esencia de la persona la que está allí. Claro, yo te iba a decir eso porque no importa que a lo mejor el administrador dio una instrucción, pero... O sea, al menos cuando yo viví una experiencia de cuando era mesero, yo siempre buscaba la propina y buscaba siempre, oye, atender. Yo creo, ayer no había una esencia de atención, de atención al cliente. Digo, nos tocó esa experiencia, ¿no? ¿Cómo aplicas ahí tus poderes? Porque era lo que yo quería preguntar, aparte de las diferencias, porque eso se ve aquí, se ve en otros países. ¿Qué otra diferencia hay y cómo aplicarías? Desde mi experiencia, definitivamente hay que ir a la cabeza de todo, al líder de eso. Porque probablemente la decisión de un mesero de decir algo o no decir, u ofrecer o cerrar, provenga de una información que viene de la cabeza. Esto lo dicen muchos autores. Pero entonces, cuando hacemos procesos de desarrollo de servicio, o de clientología o de customer experience, es el líder el que tenemos que trabajar primero y acompañar, porque hay una cosa que poco se dice, y es que muchos líderes, muchos dueños de negocio, también están lastimados, también tienen una situación que resolver para entonces ellos poder dar el ejemplo. No se trata de un listado que vamos a leer en LinkedIn o que vamos a leer en Instagram. Entonces, algo muy bonito y poderoso que yo estoy haciendo con clientología es el acompañamiento de ese líder. Yo he sido líder, yo sé que muchas veces tú te levantas y dices, ¿cómo voy a pagar esta nómina? ¿Cómo yo voy a afrontar esto que me está pasando en el banco? Y tengo que llegar sonriente y motivar a unos colaboradores. Pero por supuesto que el líder necesita también apoyo. Entonces, estos procesos comienzan acompañando a este líder, gestando su propia estrategia, apoyándolos cómo ser más asertivos y entonces poder hacer algo importantísimo dentro de la abundancia del servicio como líder, y es renunciar, delegar, elegir. Cuando yo renuncio a todo lo que quiero hacer para que otros lo puedan hacer, ahí la persona empieza a ser verdaderamente un extraordinario líder. Pero necesita acompañamiento, Ángel. Yo soy de los pocos que coloca 5 pasos para que seas líder, o lo que debe hacer un líder, o los pecados de un líder, porque yo sé que detrás de eso hay un líder herido, hay un líder que necesita un acompañamiento. Cuando una persona quiere renunciar al trabajo, o no lo están tratando bien en el trabajo, tiene 2 opciones: continuar o irse, ¿no? Y para las 2 opciones requiere apoyo, acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que podemos tomar decisiones. ¿Quién dijo que no?
pero necesitamos acompañamiento para poder tomar esa decisión. Y yo he tenido oportunidad de acompañar gerentes a renunciar a cargos de 25 años, pero por la puerta del frente, no por la puerta de atrás. Entonces puede pasar un año en ese proceso para ir cerrando ciclos y poder abrir el nuevo ciclo. Pero jamás yo le digo a una persona, sí, es que ese jefe tuyo es muy malo, renuncia ya. No, porque tiene que hacer un trabajo para poder irse. Pero si decide seguir porque tiene que pagar los estudios de sus hijos, tienes que hacer un trabajo para entonces relacionarte en ese ambiente que está allí, porque la gente entra en la queja, pero es que tienes la posibilidad de irte de ahí